Ya muchachos, una vez que tenemos el flujo con los datos originales listos, vamos a hacer un poco el camino que es más largo respecto de dar solución a encontrar el precio óptimo. ¿Qué significa encontrar el precio óptimo? El precio mínimo al que debemos vender para que el VAN sea cero, es decir, el proyecto siga siendo en el fondo rentable o viable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todos estos datos que están acá a estos flujos que están acá abajo. Por eso es que yo fijé la mayor cantidad de los datos para después copiar. Efectivamente, los ingresos no, porque vamos a ocupar otros ingresos. Y vamos a copiar la segunda parte también. No es necesario copiar esta parte que es de las utilidades. ¿Ya? So, copiamos eso también. ¿Y qué es lo que dice el método? Que el VAN, ¿cierto?, es equivalente a este VAN que se calcula con los flujos y la tasa de descuento, es equivalente a sacar todos los flujos de manera horizontal, es decir, hacia el lado. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es el precio. Entonces vamos a trabajar con las cantidades, las mismas cantidades que están en los antecedentes del proyecto. Las 6.000, las 9.000 y las 12.000 unidades. Entonces acá lo que ustedes deben tener presente es que lo que vamos a buscar es un precio. Recuerden que el ingreso es precio por cantidad. Entonces nosotros acá, usted debe imaginar que al ladito de cada cantidad existe una P, que es P por Q o Q por P. Entonces vamos a sacar, vamos a encontrar, ¿cierto?, nuestro precio mínimo para que nuestro VAN sea igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice el método de cómo nosotros podemos encontrar el precio mínimo? Es que vamos a separar en dos columnas nuestro flujo y vamos a considerar, por una parte, una columna, ¿cierto? Esta columna que está acá, que tiene que ver con las variables que sí tienen relación con el precio y por otro lado las variables que no tienen relación con el precio. Entonces, ¿qué cosas tienen relación con el precio? Los ingresos, ¿cierto? Porque es P por Q, por lo tanto es súper importante el precio para determinar los ingresos. ¿Qué cosas están en relación? ¿Qué otras variables, ¿cierto?, están en relación al precio? Bueno, el costo variable, porque dice que es 30% de los ingresos. Y además el capital de trabajo, que dice que es 15% de los ingresos operacionales. Entonces acá es importante también que los espacios que están sin cifra lo rellenemos con 0, ya cuando hay datos al final, porque si no el valor presente que vamos a calcular acá podría ser distinto y nos afectaría el resultado. Entonces acá lo que vamos a hacer es calcular los valores presentes de cada una de las variables. Por este lado las variables que tienen relación con el precio y por este otro lado las variables que no tienen relación con el precio. Y eso lo hacemos mediante la función del VNA. Entonces, vamos a buscar esa función, vamos a utilizar la tasa de descuento, que es el mismo 12%, vamos a fijar ese 12%, punto y coma, y vamos a, ¿cierto?, seleccionar los datos de los flujos del 1 al 3 y le vamos a restar el flujo 0. No importa que no hayan valores, se resta igual. Entonces, esta fórmula, la misma, ¿cierto?, la vamos a copiar en todas las variables que tienen relación con el precio, ya que son 3. Los ingresos, los costos variables y el capital de trabajo, en este caso, podrían ser otras variables. Luego, vamos a hacer lo mismo, pero con las variables que no tienen relación con el precio. Entonces, vamos a poner nuevamente la función del valor actual o valor presente neto, 12%, vamos a fijar ese valor, punto y coma, vamos a tomar los datos de la venta de los activos fijos, vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a sumar el flujo 0. Y esa fórmula la copiamos en todas las variables que no tienen relación con el precio, es decir, todas las que se encuentran en nuestro archivo en blanco, ¿ya? Están destacadas las que sí tienen relación con el precio con este color verde. Cuando ya tenemos eso, tenemos todos los valores presentes de manera horizontal, es decir, calculados hacia el lado. Vamos a hacer lo mismo que se hace en un flujo normal, es decir, tomar una sumatoria desde los ingresos hasta el valor libro, no importa que no hayan datos en las celdas. Y copiamos eso mismo hacia el lado. Luego hacemos el cálculo de impuestos, igual que en un flujo normal, menos 0.27. Copiamos hacia el lado. Y por último, lo mismo, ¿cierto? Utilidad antes de impuesto, más el impuesto, o menos, ¿cierto? Y
copiamos hacia el lado. Una vez que ya tenemos eso, en el flujo de caja, exactamente lo mismo, vamos a tomar la utilidad después de impuesto hasta el capital de trabajo y vamos a hacer una sumatoria. Damos Enter, ¿cierto? Y copiamos hacia el lado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el resultado, ¿cierto? El valor presente neto de todas las variables que tienen relación con el precio, que son estas tres: ingresos, costo variable y capital de trabajo. Y tenemos el valor presente de todas las variables que no tienen relación con el precio, que se mantienen igual, independiente al precio. ¿Cómo se calcula el precio mínimo? Bueno, vamos a tomar, para que el valor nos dé positivo, le vamos a poner menos, y vamos a tomar el valor presente de las variables que no tienen relación con el precio, y lo vamos a dividir por el valor presente neto de las variables que sí tienen relación con el precio. Y ahí nos da, ¿cierto?, nuestro precio mínimo para que el VAN sea cero debiera ser 47.166 pesos. ¿Cómo podemos comprobar eso? Tenemos dos formas. Por un lado tenemos el VAN, en el que vamos a tomar el valor presente de las variables que tienen relación con el precio, lo vamos a multiplicar por el precio y le vamos a sumar, ¿cierto?, el valor actual de las variables que no tienen relación con el precio. Y nos da el mismo VAN que tenemos acá, exactamente iguales. ¿Y cuál es la otra forma? Recordemos que lo que busca el valor presente, perdón, el precio mínimo, es decir, que ese precio, con ese precio, nuestro VAN sigue siendo, llega a ser cero, o sea, es decir, nuestro proyecto sigue siendo viable. Para que el proyecto sea viable, el VAN tiene que ser igual o mayor a cero. Entonces, vamos a reemplazar en este precio, en el flujo normal, nuestro precio mínimo que acabamos de determinar, y ahí tenemos que el VAN nos da 0. Por lo tanto, podemos comprobar que efectivamente el precio mínimo es 47.166. ¿Cuál es la otra forma? Recuerden que vamos acá a volver al dato original, que son los 65.000. Recuerden que hay otra forma un poco más acotada que tiene que ver con una función de Excel que se llama Solver. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a agregar una hoja, voy a copiar, ¿cierto?, los datos en esta hoja y voy a calcular el precio mínimo mediante la función Solver. Ahí. Entonces, con la función Solver, ¿dónde vamos a buscar esa función? Vamos a ir a Datos y acá nos va a aparecer Solver. El lado derecho, superior derecho de la pantalla, van a encontrar esta función que es Solver. Si no la tienen, deben ir acá, Archivo, Opciones, y en Complementos, ¿cierto?, insertar, ¿cierto?, esta función, si es que no la tuviese. Como ya está incorporada acá, ¿qué vamos a hacer? Se presiona Solver y se nos va a abrir este cuadro de diálogo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a restablecer todo para que me borre todos los datos. Y acá hay que ingresar 3 datos solamente. ¿Qué nos pide? Nos pide determinar una celda objetivo. Nuestra celda objetivo siempre va a ser el VAN. Entonces vamos a buscar la celda del VAN. Para utilizar Solver, la celda objetivo siempre tiene que tener una fórmula. Es súper importante que para que esta función sea ocupada, todo el flujo debe estar con fórmula, de lo contrario no va a servir. Luego le voy a indicar que quiero que el VAN sea 0. Vamos a mantener ese 0 ahí, porque quiero saber si el precio mínimo para que el VAN justamente sea 0. Y luego dice, cambiando las celdas de variables. Y aquí voy a seleccionar el precio. Quiero que cambiando el precio me entregue, ¿cierto?, un VAN 0. Cierro ahí y pongo resolver. Acepto y me aparece el precio mínimo, que es el mismo que calculamos acá mediante, ¿cierto?, un procedimiento un tanto más largo, pero es exactamente igual a ese precio que me entrega Solver.
Entonces, muchachos, tienen esas dos opciones para poder buscar el precio mínimo para que nuestro proyecto sea o siga siendo viable.